Voy a grabar. El otro día estábamos en una clase de la facultad y se escucha que mucho ruido con un celular, o sea, habían dejado abierto el micrófono, y una mamá que dice, dame el teléfono, dame acá. Y toc, 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 se escucha como golpes y dice, bueno, le agarraron el teléfono y ella pone en el chat, pone la chica, perdón, profesor, mis hijos me agarraron el teléfono. Entonces, a todas nos pasa la mamá, ¿viste? Bueno, yo no porque tengo hijos grandes, pero el que tiene chicos le agarró el teléfono y se quería ver dibujitos. Eh, bueno, ya que estoy, que no grabé y que justo Estela se había desconectado, repito rápido las preguntas. 1. Elaborar un glosario con las palabras o con los términos que no comprendan. 2. ¿Qué consecuencias trae una lesión en el cerebelo? Igual después se las paso por el chat, por el grupo de WhatsApp. 3. ¿Cuál es la función del cerebelo? 4. ¿Qué función cumplen el bulbo y la protuberancia? 5. ¿Qué consecuencias provoca la lesión de ambos? ¿Sí? Otra vez, la lesión con S, la lesión de ambos, o sea, del bulbo y de la protuberancia. ¿Qué consecuencias provoca la lesión de ambos? Vamos a ver un poquito de generalidades en cuanto a patología neuronal. Morfología, perdón, neuronal. 6. Nombre y desarrolle resumidamente los niveles de integración. Ahí puede que se les complique un poco porque la fotocopia no está tan claro, pero hagan hasta donde puedan y cualquier cosa lo hacemos juntas luego. Traten de que siempre que les mando un cuestionario y les mando la bibliografía para que ustedes miren las respuestas de ese cuestionario, no busquen por otro lado. Porque a veces trae a confusión, ¿sí? Otras cosas. Entonces, si yo les mando un texto y tienen que responder sobre ese texto, respondan hasta donde entienden y cualquier cosa, siempre que yo les mando un cuestionario, después hacemos una apuesta en común. No se los voy a evaluar, no, es raro que yo les evalúe, únicamente que sea un trabajo práctico, entonces puede ser, ahí sí hay una evaluación más que nada conceptual. A veces mando trabajos como para ir haciéndoles un concepto, pero exámenes ustedes solo tienen 2, en la clase 20 y en la clase 40. Pero yo sí les voy a mandar, más que nada en estas primeras clases, cuestionarios en cuanto a lo que hemos visto. Entonces, ustedes elaboran el cuestionario con lo que yo les doy y no busquen por otros lados para que no haya confusiones más que nada, porque si no nos llenamos de información que no estamos viendo específicamente nosotros. Entonces, ¿podría repetir por favor las 6? Sí, Porque 6. no la terminé. Nombre y desarrolle resumidamente los niveles de integración. Y 7, ¿qué es el tono muscular? Resumidamente, ¿no? Los niveles de integración. Y 7, ¿qué es el tono muscular? Y se termina ahí. ¿El qué? No entendí. ¿Usted quiere que todas las preguntas las hagamos desde a partir de los que nos mandó recién? Claro. Sí, de ese PDF. De esas 2 hojitas que les mandé en el PDF. Vieron que se entendió que les dije que estaba mal, estaban invertidas las cosas. Claro. Así que la segunda es la primera y la primera es que, por ejemplo, la consecuencia, por ejemplo, que traen las lesiones en el cerebro son muchas y no, o sea, en el texto no te aclara todas las que son. No, por eso. Por eso es que yo les digo, háganlo con ese texto, con lo que dice ahí nada más, ¿sí? Porque no nos vamos a extender en tanto a consecuencias. Porque si no se extiende mucho, claro. Claro, sí. Nosotros necesitamos saber algo básico en cuanto a neuroanatomía. Es lo que vamos a ver. Neuroanatomía. Igual que la función del cerebro también. Aclara nada más que... cerebelo dije, no cerebro. Cerebelo. ¿Cómo? Perdón. La 3 dice cuál es la función del cerebelo, no del cerebro. Por eso el cerebelo. Sí.
Y en la 2, ¿qué consecuencias trae una lesión en el cerebro? Sí, por eso, ahí aclara poquito. Y eso es lo que vamos a ver. Por ahí vamos a ver algunas cosas más. Después cuando veamos patologías vamos a ver de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a poder aplicar esto. Pero estamos Profe, ¿puede haciendo... repetir la 7? ¿Cómo? Si puede repetir la número 7. Sí, que es el tono muscular. También, por ejemplo, el tono muscular es algo que ahora ustedes lo van a encontrar en el texto como algo cortito, pero después vamos a tener todo un tema, toda una clase entera, quizás hasta 2, hablando de lo que es el tono muscular. La hipotonía, la hipertonía, las especificaciones de lo que es el tono muscular. Ahora solo necesitamos un concepto básico para empezar. La verdad es que nosotros como estimuladoras tenemos que tener una noción básica de la neuroanatomía, porque vamos a leer cuando tengamos un paciente con una discapacidad en cuanto a lo que es el sistema nervioso central, vamos a leer historias clínicas, entonces debemos entender algunas cuestiones. Sí. Solo eso, pero como no tenemos ni que diagnosticar, ni que hacer un tratamiento en cuanto a lo clínico de ningún paciente, sino solo la intervención temprana, no necesitamos saber extensamente algunos temas. Por eso lo que vemos es básico en cuanto a neuroanatomía, ¿sí? Más que nada neuroanatomía funcional. Bueno, ahora por un ratito olvídense del cuestionario y vamos a ver el siguiente tema. Esperen que lo busco, lo tengo acá. Y pongan como subtítulo en su carpeta, consideraciones básicas sobre patología. Consideraciones básicas sobre patología. Ahora, como nosotros dijimos, o como ya hemos mencionado, en los primeros años el sistema nervioso del niño, en este caso del sujeto, está inmaduro y tiene una plasticidad importante. Esa plasticidad la vamos a usar en función de que se desarrollen las potencialidades del niño. Ahora, también esa plasticidad lo que lo hace es vulnerable, porque cualquier cuestión que pase alrededor de ese niño puede de alguna manera enfermarlo, ¿sí? Perjudicarlo. Y eso es lo que vamos a ver. Son cuatro factores que pueden alterar, los factores que pueden alterar el desarrollo normal de un niño. Coma. Cuando aún su sistema nervioso está inmaduro. Vuelvo a repetir. Son 4 los factores que pueden alterar el desarrollo normal de un niño, coma. Cuando aún su sistema nervioso está inmaduro. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la plasticidad neuronal? Digamos, el niño todavía está en desarrollo y su sistema nervioso
todavía está en desarrollo, por eso podemos utilizarlo con las pobladoras tempranas en favor de que sus potencialidades se desarrollen favorablemente, pero también este sistema nervioso inmaduro puede sufrir alteraciones y se puede ver perjudicado por cosas que vayan pasando en su entorno, como no. La primera de los 4 factores es la lesión directa sobre el sistema nervioso. Pongan 1, lesión directa sobre el sistema nervioso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lesión directa? Bueno, ahora les voy a dictar. Cuando hablamos de lesión directa sobre el sistema nervioso, hablamos de una alteración que tiene que ver con una enfermedad casi siempre genética o congénita, ¿sí? Una enfermedad que viene en el desarrollo del embarazo, por ejemplo. Una parálisis cerebral. Una anomalía del desarrollo. Por ejemplo, una lesión directa es un déficit en el desarrollo neuronal cuando hay espina bífida. No sé si escucharon nombrar de esa enfermedad, espina bífida, o mielomeningocele, que yo hace un rato les nombré. Disculpa, ¿me puedes volver a dictar lo que dijiste recién? Porque no entendí. Que la lesión directa siempre tiene que ver con una anomalía en el embarazo, una anomalía congénita. ¿Eso lo teníamos que copiar o lo estabas explicando? Sí, ¿No? copien si quieren. Igual ¿Qué lo vamos diste a de ir ejemplo? Yo me perdí entonces, porque lo último que copié fue lesión directa sobre el lesión sistema directa nervioso. Después, sobre el sistema nervioso central. claro, y después yo no sabía si estabas dictando o si estabas explicando, entonces no dejé de No, copiar. yo estaba explicando, pero si ustedes quieren copiar, cópienlo, sí, no hay problema. Bueno, les dicto, ¿qué son la lesión directa? Son trastornos, son trastornos permanentes y muchas veces progresivos Y muchas veces, progresivos, son trastornos permanentes y muchas veces progresivos que afectan el desarrollo normal del sujeto. Por ejemplo, y eso es lo que les estaba poniendo de ejemplo, porque quizás a veces con el ejemplo es más fácil de entender. Por ejemplo, espina bífida o mielomeningocele. Sí, cuando no se desarrolla la espina, creo que el bebé. Hay un desarrollo anormal de la columna vertebral, ¿sí? Espina Del tubo bífida y qué neural. más. Espina ¿Cómo, profe? bífida o mielomeningocele. Mielo. Meningocele. Igual después lo vamos a ver, específicamente vamos a ver esa enfermedad. No sé, ¿no se desarrolla la espina? No es que no se desarrolla de manera normal. Hay diferentes tipos de mielomeningocele, mejor dicho, diferentes tipos de espina bífida. Una de ellas es mielomeningocele. ¿Sí? Hay un desarrollo anormal de la columna vertebral.
Casi Sí. siempre lo que aparece es una protuberancia con Como una un huevo. carga. ¿Cómo? Como un huevo, me parece. Claro. A veces es interno y a veces es externo. Como una protuberancia en la médula espinal. Sí. Es una masa quística. Pero no quiero marearlas con eso porque después lo vamos a ver específicamente esa enfermedad. Ah, Entonces dijimos, por ejemplo, espina bífida, mielomeningocele, coma, parálisis cerebral, ¿sí? Después vamos a ver, ahora, cuando terminamos esto, vamos a ver cuándo aparece la parálisis cerebral, o cuándo puede aparecer una parálisis cerebral. ¿Bien? Entonces dijimos, lesión directa, por ejemplo, espina bífida y parálisis cerebral. Vamos a poner esas solas. sí. Otro de los factores, dijimos que eran 4, son alteraciones genéticas. 2 alteraciones genéticas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de alteraciones genéticas? Bueno, miren, esto les estoy explicando, no les estoy dictando. En la gestación de un ser humano, de un sujeto, se unen para formar el nuevo individuo, el óvulo y el espermatozoide. Y los dos aportan 23 cromosomas. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos lo que se llaman 23 pares de cromosomas. Esos pares, que son 2, es un dúo, por ejemplo, el par 1, un cromosoma es aportado por la madre y otro cromosoma aportado por el padre. Cada cromosoma tiene una carga genética importantísima. Ahora, todos los individuos tenemos 23 pares de cromosomas. Quiere decir, tenemos 46 cromosomas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, ahora les voy a dictar, cuando nosotros hablamos de alteraciones genéticas, es porque estos cromosomas o no están completos, no hay 46 cromosomas, o hay algún par de esos cromosomas que está incompleto, que le falta un fragmento. Es difícil explicarles esto sin el pizarrón, porque yo hago dibujitos acá de los cromosomas y por ahí se puede entender mejor. Pero, y ahora si pongo a usarles la pizarra, soy media mala con el cursor, por eso es que no lo hago. Pero después, para la clase que viene, les voy a hacer el gráfico. Los 23 pares de cromosomas tienen que estar completos. El cromosoma casi siempre, mejor dicho siempre, se manifiesta o se dibuja como una X. Y cada X adentro tiene un montón de genes que van a ser las manifestaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? De cómo va a ser nuestro cuerpo, el color del cabello, los ojos, todo se manifiesta en los genes, o toda la carga genética es lo que va a especificar nuestro cuerpo y nuestra psiquis y bueno, todo. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad o en la discapacidad o la patología del síndrome de Down, 23 cromosomas, hay 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, hay 47 en ese individuo. ¿Por qué? Porque en el par 13, todos los pares se enumeran, en el par 13 está triplicado. En vez de haber un par, hay 3. Hay una trisonomía, no, en el 13 no, en el 21. En el par 21 hay una trisonomía, hay 3 cromosomas en vez de 2. Eso se llama alteración genética, ¿sí? ¿Por qué sucede? Bueno, por muchas causas. Por ejemplo, en el síndrome de Down, en un tiempo se decía que era porque los papás eran muy grandes, entonces en su edad, en el momento que concebían al niño, eran de una edad avanzada, por eso tenían niños con esta anomalía. Ahora, luego se empezó a ver que en padres jóvenes también había nacían niños con síndrome de Down.
Esto puede ser por azar, la alteración genética siempre puede ser por azar, puede ser hereditaria también, o puede ser por alguna anomalía que sufrió la madre en el embarazo, por ejemplo, una enfermedad viral, ¿sí? Una enfermedad viral puede traer una alteración genética. ¿Cómo no? No quiere decir, ¿sí?, que seguramente si tiene rubiola, bueno, ahora ya la rubiola está descartada, porque por el calendario de vacunación, pero ya no hay casos de rubiola, o tiene un sarampión, en el primer trimestre de embarazo va a tener un niño con una anomalía cromosómica, ¿sí? Esto a veces no sucede. ¿Se entiende esto? Más o menos, ¿sí? Bueno, nosotros entonces tenemos 23 pares de cromosomas, uno aportado por el padre, otro aportado por la madre, tenemos 46 cromosomas, y las anomalías o las alteraciones cromosómicas tienen que ver con esto, ¿sí? Este factor que puede afectar el desarrollo normal de un niño tiene que ver con esto, con una anomalía que pasa en esto de los cromosomas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya que traje este ejemplo del síndrome de Down, en esta trisonomía del par 21? Ustedes dirán, en vez de tener 46 cromosomas, el niño tiene 47. Quiere decir que tiene una carga genética mayor que cualquier otro niño. Debería ser mucho más inteligente, debería ser, tener muchas más características favorables, pero no, es al revés. Justamente porque tiene genes de más, es que empiezan a aparecer anomalías y se manifiestan discapacidades en el niño, ¿sí? Por esta carga genética que está de más. También sucede cuando en algún par de esos cromosomas hay un fragmento que falta. A ver, voy a tratar de hacer un dibujo para que sea un poco más fácil. No soy muy buena dibujando, tampoco soy muy buena dibujando con el fibrón en la pizarra blanca, pero por lo menos lo hago un poco mejor. Uy, me estoy quedando sin tiempo otra vez. ¿Cómo hablo yo? Me quedo sin tiempo enseguida. Bueno, voy a intentar, a ver, chicas. No se rían de mis dibujos, ¿eh? ¿Se ve ahí, no? Hola, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, debería haberlo Sí. hecho un poco mejor, pero estoy tratando, Sí, se ve. Se ve. estoy tratando de dibujar Sí. un par de cromosomas, ¿sí? Imagínenselo un poquito más prolijo. Bien. Cada cromosoma tiene acá un montón de genes. Tiene una carga genética. Supongamos que este es el par 1. ¿Sí? A ver, ¿puedo dibujar el 1? Este es el par 1. Ahora, en el par 21, como les dije, en vez de haber 2, hay 3. Ay, se lío. Ven que borro. Ay, no puedo borrar. ¿Cómo hago para borrar? Bueno, no importa, no lo borro. Acá tengo el borrador. Así. Ok. Dibujo otra vez. En el par 21 hay 3 de estas X, ¿sí? ¿Qué pasa cuando de estos cromosomas, por ejemplo, falta un pedacito? Entonces, en vez de ser un cromosoma así como este, que es medio chueco, pero que es una X, en vez de ser un cromosoma así, en alguno de los pares hay un cromosoma que es así. Y le falta acá. Le falta toda esta parte, ¿se ve el lapicito? Y toda esta otra parte. Bueno, ahí falta carga genética. ¿Por qué sucede? Ya les dije, por muchos factores puede suceder. A veces por consumo de drogas o de algún tipo de adicción en el embarazo. Todo lo que sucede en el primer trimestre de embarazo es esencial, es primordial lo que sucede en el embarazo, ¿sí? Porque es el primer trimestre es donde se forma el niño en su totalidad. Ya a los 3 meses es una persona bien formada, en desarrollo, pero formada.
Entonces, todo lo que sucede en el primer trimestre de embarazo va a alterar el desarrollo de ese niño. Por ejemplo, que la mamá sea adicta, no sé. Por ejemplo, que la mamá tenga una enfermedad viral, como no, o sea, ¿por qué aclaro esto de cómo no? Porque muchas veces dice, bueno, pero entonces, si una mamá en el primer trimestre de embarazo tuvo varicela, seguro tiene un hijo con algún problema. No siempre, ¿sí? Siempre cuando llego a este punto pongo el mismo ejemplo. Yo tengo una de mis tías, que ya es grande, que tuvo a mi prima, que también ya es grande, es un poco menor que yo, y cuando estaba embarazada, en el primer trimestre de embarazo, tuvo rubiola. Ya les estoy hablando hace más de 30 años atrás, ¿no? Y todos pensaban que de ese embarazo no se sabía qué iban a hacer, hasta los médicos, ¿no? Porque ella había tenido una rubiola demasiado fuerte, había estado muy brotada, muy grave, muy mal, estuvo internada y todo mi tía, y yo siempre digo lo mismo cuando pongo este ejemplo, porque digo, a mi prima que nació es una chica normal, común, neurotípica, como digo yo, no tiene ninguna discapacidad y debe ser una de las más lindas de todas las primas, no tiene ningún problema, ¿se entiende? Entonces, de todas las primas que somos. Por eso, no es determinante que una mamá tenga una enfermedad que va a tener un niño con una patología, pero a veces puede suceder, ¿sí? A mí me pasó, profe, en el embarazo, mi nena con el cordón, y ahí ella tuvo. Bueno, ahí vamos a ver, ahora vamos a ver qué es esto del cordón. Les aviso que si se me corta, igual nos unimos enseguida, porque todavía son 7:30, falta para que terminemos la clase. Pero nos quedan 5 minutos de Zoom. Así que enseguida nos unimos con la misma, siempre con la misma invitación, ¿sí? Con los mismos datos. Bueno, entonces, dijimos, lesión directa sobre el sistema nervioso, uno de los factores. El segundo factor, alteraciones genéticas. Sí. Y les dicto. Es un poquito largo lo que les tengo que dictar, ¿eh? Bueno. Pongan. En la fecundación, el óvulo y el espermatozoide coma, gametos femenino y masculino, ¿Cómo, profe? gametos femenino y masculino, coma, se unen para formar la primera célula ¡Quieto! Está bien, no te preocupes. Se unen para formar la primera célula del nuevo individuo, punto seguido. Esa célula puede considerarse como la estructura independiente más sencilla que posee, voy muy rápido, ¿no? Bueno. Todas las propiedades de vida, coma, y de su producción
depende el resto de las células que forman el organismo. Punto aparte. Cada gameto encierra en su núcleo, cada gameto encierra en su núcleo, Perdón, profe, ¿cómo dijo? cada gameto encierra en su núcleo ...23 cromosomas. Es largo, perdón que esto es largo, ¿eh? Me da culpa dictarles tanto. No. No me da culpa en el aula porque yo escribo en el pizarrón, entonces ustedes van copiando a la medida que pueden, y como yo también ejercito la mano, no me siento tan culpable, pero cuando tengo que dictar otra en esta modalidad virtual, digo, bueno, yo parece que es más fácil para mí. Cada gameto encierra en su núcleo entonces 23 cromosomas, o sea que al unirse el óvulo fecundado, O sea que al unirse él, el óvulo fecundado tendrá